Buenos días. La conferencia que hemos planteado para las jornadas europeas de arqueología, con el título La arqueología en el presente y futuro del Arqua, quería expresar antes que nada que lo vamos a llevar a cabo entre dos de las personas, de las tres que desde Arqua estamos implicadas en el área de arqueología. En este caso sería yo, me presento, soy Rafael Sabio, director de la institución, Cilia Cantero, auxiliar de museos y actualmente integrado en el área de arqueología. Y en este caso, y por una de las cuestiones que explicaremos, de hecho, dentro de esta misma charla, la tercera persona que tenemos reflejada aquí no se encuentra presente, puesto que está en una de las campañas actualmente en proceso, importante pecio de época fenicia, Mazarrón II. La estructura bajo la que hemos ido distribuyendo los contenidos de esta charla, pues hemos ido insertando, por una parte, los antecedentes a esta acción arqueológica del actual Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que ha sido una institución con una gran trayectoria, pero también que ha mutado mucho en lo que se refiere a su propia denominación y a su propio carácter. Por otra parte, veremos una serie de proyectos arqueológicos en los que hemos estado implicados en el pasado, en el presente y en última instancia aquellos en los que queremos estar insertos en el futuro. Nos gustaría hacer especial hincapié en estas dos últimas cuestiones y de hecho en gran medida va a ser mi compañera Celia la que nos va a explicar las actuaciones llevadas a cabo en 2022 en Aladroque y Esquerki, mientras que yo me haré cargo de la exposición de los diferentes proyectos arqueológicos del pasado, así como de los proyectos futuros. Aquí podemos ver una instantánea con las diferentes etapas de lo que sería la institución en la que nos encontramos actualmente. A día de hoy lleva el nombre, como bien es sabido, del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA. Pues ese falso acrónimo es una mezcla de arqueología y agua, es un nombre muy llamativo, pero su nombre, el verdadero nombre de la institución es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, y como se ve, es plenamente vigente, sobre todo si lo contrastamos con las situaciones anteriores. Nos encontramos con un patronato de excavaciones, que es el antecesor más pretérito de la institución, a partir de la cual se generó un museo, en ese deseo de mostrar las colecciones que van surgiendo del mar. De ahí que nos encontremos con este Museo Nacional de Arqueología Marítima, junto al cual había asociado un centro nacional de investigación. Entre 1980 y 2008 es cuando se desarrolla este museo. Y después nos encontraremos que ya con la inauguración de la nueva sede, construida por el arquitecto Vázquez Consuegra, se desarrolla el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y hasta la actualidad. Lo que se refiere a la labor arqueológica del museo, tenemos diferentes antecedentes y etapas.
entre los cuales me gustaría citar en primera instancia, quizá remontándonos a los más recientes, puesto que hay algunos más remotos. El museo estuvo muy implicado en las campañas de Mazarrón, que no cabe, pero en aquellos que superan el año 2000, el primero que me gustaría hacer mención es el pecio de Navidad. Aquí no he puesto una imagen del pecio en cuestión, pero sí he querido traer a colación la imagen de la derecha, en la cual se ve la portada de la memoria de excavación, que tenemos el propósito de que abra una serie de memorias en las que vayamos publicando las intervenciones realizadas tanto por el museo como por otras instituciones que quieran participar en la serie, puesto que sabemos que somos conocedores de que las memorias de arqueología en muchas ocasiones permanecen inéditas. Cuesta un gran esfuerzo publicar ese tipo de materiales, pero es de un gran interés público que no permanezcan simplemente en los archivos. De ahí que estemos intentando sacar adelante esta campaña, que es la primera memoria que, digamos, tenemos todavía en el armario por sacar dentro de la larga lista de intervenciones a las que podríamos ir aludiendo. La segunda intervención es la de la llevada a cabo en el Espalmador. En realidad es una serie de campañas en el entorno del puerto de Cartagena, en uno de los pocos puntos que no habían sido sometidos a los intensos dragados llevados a cabo desde el siglo XVIII, y en el cual se apreciaba una enorme deposición de materiales, muchos de ellos de diferentes épocas mezclados. Es verdad que es un área muy cercana a la costa, es un área con una intensa actividad humana, pero en la cual también en algunos sondeos se pudieron localizar niveles originales, con un gran interés. Estas campañas se desarrollaron entre 2012 y 2013. A continuación se desarrolla la conocida campaña de Nuestra Señora de las Mercedes, la oficial, la que, digamos, habla de expolio, la que habla de arqueología frente a expolio, que da nombre incluso a una exposición posteriormente, porque, digamos, que intenta poner el método científico por encima de la actividad furtiva llevada a cabo por la empresa Odyssey con anterioridad en el sitio, y nutriéndose de las coordenadas que pudieran obtenerse en el juicio. Se localizó efectivamente el pecio, se pudieron documentar los enormes daños producidos por la empresa Cazatesoros, y, por supuesto, también se pudieron rescatar algunas de las piezas que todavía permanecían in situ, como una de esas piezas de artillería que eran transportadas por la fragata, no como parte de su sistema defensivo, no eran las piezas de artillería utilizadas por la fragata, sino como parte posiblemente de su lastre, su cargamento, o de ambas cosas al mismo tiempo. En cualquier caso, eran piezas obsoletas, eran baterías posiblemente de costa, empleadas en Iberoamérica pues entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Eran piezas de una gran calidad artística y que ya habían podido constatar en el fondo del mar. Los documentó la empresa Cazatesoros, y que en este caso no quisieron extraer, como paradójicamente sí aparece en la conocida serie, de ficción con bastantes puntos de realidad, rodada por Amenábar, La Fortuna. Ahí se ve cómo la empresa rescata estas piezas, son unas piezas muy similares a estas. Pues bien, la realidad es que las piezas existen, pero permanecían en el fondo del mar. La empresa no se encargó de su extracción porque era muy complicada. El pecio está a una gran profundidad, y la extracción realmente, incluso para una institución oficial, fue realmente compleja. Se consiguió, se restauró, y ahora es nuestro propósito intentar instalarlos en salas. Aquí vemos una de estas imágenes de estas fantásticas piezas de artillería. Y, en fin, querría hacer mención a la última campaña, una de las muchas en realidad que se han realizado,
vinculadas a la actualización de la Carta Arqueológica. Es Carta Sub 2018, la cual se concentró en el entorno de la villa de Cartagena. Con esto doy la palabra a mi compañera Celia para que retome la charla desde este punto para explicar los proyectos más recientes. Gracias, Rafael. Bueno, después de esta introducción histórica y de todo este recorrido histórico que hemos hecho por las anteriores excavaciones y prospecciones del museo, queríamos contaros las últimas en las que hemos colaborado durante 2022. Han sido 3 proyectos, 2 de ellos nacionales y uno internacional, que son el proyecto Aladroque, la misión internacional de Skelki y el proyecto en el embalse de Valdecañas. Quería empezar por el proyecto Aladroque por ser el más cercano. Se llevó a cabo en la propia bocana del puerto de Cartagena y es un proyecto que se inició en 2021 después del episodio de Dana que hubo en Cartagena en el 2019 y que tuvo como resultado todo el desbordamiento de la rambla de Benipila en la Urdaneta Chica, toda esa parte de esa acumulación de sedimentos que veis ahí en la foto. Los resultados de esta dana a nivel terrestre son más que conocidos, pero a nivel subacuático quedaba pendiente investigar si habían afectado de alguna manera al patrimonio natural y al patrimonio cultural que se alojaba en esta parte del puerto. La campaña de 2021 estuvo liderada por la Universidad de Cádiz, el CORI, el Cartagena Institute Research, Institute Oceanographic Research, y la Universidad de Murcia. Contó con la colaboración también de la Armada y el Centro de Buceo de la Armada. Durante la segunda campaña, la de 2022, ARCOA se incorporó al equipo y tuvo lugar, como digo, del 18 al 23 de julio del año pasado. Los objetivos de este proyecto fundamentalmente era estudiar qué impacto había tenido, como he dicho anteriormente, a nivel medioambiental, pero también a nivel de afección patrimonial. Documentar cuál había sido la sedimentación en esa zona de estudio después de esa rambla y conocer la manera en que había afectado a los yacimientos de la zona. Los medios técnicos con los que se contó fueron fundamentalmente un barco equipado para trabajos de arqueología subacuática del Museo de la Universidad de Murcia, el Universitas, un ROV que proporcionó CORI y todos los equipos de prospección geofísica que trajeron consigo los compañeros de la Universidad de Cádiz. Los trabajos se centraron en la zona fundamentalmente de la Urdaneta Chica y la entrada al puerto de Cartagena. En esa zona, desde los años 60, 70, se conocen una serie de yacimientos en la zona de afección de cronología romana y se intentaba ver cómo había afectado toda esta rambla a esos yacimientos, que son fundamentalmente el Pecio de las Columnas, el Pecio del Bajo de Santa Ana y sobre todo el Cartagena 1, que veremos que fue en parte protagonista de la campaña del 22. El proyecto se dividió en varias fases. La primera consistía en realizar una prospección geofísica sistemática de toda la zona de la bahía. Estos trabajos habían sido realizados y pudieron compararse con los que anteriormente había llevado a cabo el museo durante el 2017 y 2018 con la Fundación Aurora Trust, en el curso de los cuales se descubrió precisamente el Cartagena 1, y también los llevados a cabo en el marco del proyecto Costa, con el que contamos con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía
y el Instituto Hidrográfico de la Marina. A bordo del Ángeles Alvariño se pudo trazar un recorrido mayor, un área mayor que en el anterior proyecto de Aurora Trust, y se descubrieron nuevamente varias anomalías que eran coincidentes con, coincidentes con constatarse un pecio. Gracias a estos trabajos y a la concatenación de ellos, pudo llegarse a las últimas etapas del proyecto en las que estamos actualmente, que consisten en la documentación detallada de esos yacimientos que se han podido ver afectados por la dana. En la foto podéis ver los trabajos con ROV que se hicieron sobre el Cartagena 1. Gracias a los datos que obteníamos, que habíamos obtenido en las prospecciones de Aurora Trust, se pudo dar fácilmente con las coordenadas, con la localización del barco. Y una vez que el buque Universitas estuvo encima, pudimos bajar ese ROV y en lugar de hacer un vídeo, aunque también se tomaron imágenes en vídeo, lo que intentamos hacer fue una serie de fotografías, tanto en 45 como en 90 grados, para procesarlas y realizar posteriormente una fotogrametría del barco, con el objetivo de poder monitorizar el estado del barco en distintas etapas. Es un documento gráfico que es de momento inédito y que servirá para evaluar el estado de conservación del Cartagena 1. Otro de los proyectos en los que ha colaborado el museo durante 2022 fue la misión arqueológica en los bancos de Scherchi y el canal de Sicilia. Esta misión surge en 2018, cuando la delegación italiana reporta a la Secretaría de la UNESCO, de la Convención, el descubrimiento de varios pecios en la zona de los bancos de Scherchi. Por primera vez, la UNESCO activa el artículo 9 de la Convención y hace un llamamiento a todos los Estados parte que quieran participar en la protección y conservación de ese patrimonio cultural. A este llamamiento responden varios países: Argelia, Croacia, Egipto, Francia, Marruecos y España. Como parte de la delegación española, fueron asistentes a la misión la arqueóloga de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, Marta Arcos, y la arqueóloga subacuática de Arcoa, Rocío Castillo. La misión se componía de dos proyectos totalmente independientes, una centrada en los bancos de Scherchi y otra en el canal de Sicilia. Los medios técnicos con los que se contaron en este caso procedían fundamentalmente de Francia, al igual que la financiación. El buque usado es el buque oceanográfico Alfred Merlin, y también se hizo uso de dos ROV, uno de mediano tamaño y uno de gran tamaño para mayores profundidades, el Arthur y el Hidalgo. El proyecto de los bancos de Scherchi tuvo lugar del 28 al 3 de septiembre de 2022. El banco de Scherchi es una zona tradicionalmente en la que se han producido muchos naufragios, ya que hay una floración natural, una cordillera subacuática que tiene una profundidad, una cota de en torno a 150 metros y que llega hasta los 30 centímetros e incluso en algunas zonas aflora sobre el mar. Es una zona que tiene alta presencia de pecios y son pecios que están a una profundidad, digamos, accesible, por lo tanto son susceptibles de ser saqueados por empresas cazatesoros. Los objetivos en este sentido, en esta localización, al ser una ubicación tan desconocida, eran primeramente hacer una cartografía del fondo marino mediante una batimetría general
para la que se usó sonda multihaz. También prospectar toda la zona con fines arqueológicos y, por último, documentar en RAW las anomalías que se descubrieran. Los trabajos con sonda multihaz los vemos aquí representados. En la imagen vemos uno de los pecios que se documentaron en el transcurso de los mismos. Y en esta imagen he querido poneros el RAW Bilarion, que es el RAW que comentaba antes de mediano tamaño para profundidades medias, gracias al cual pudimos obtener imágenes de nuevos pecios que no habían sido descubiertos hasta ahora. Se descubrieron 3 nuevos pecios en total, 2 contemporáneos y 1 de época romana. En uno de los pecios contemporáneos, como veis, podemos observar el puente de mando. En cuanto al proyecto del Canal de Sicilia, tuvo lugar del 24 al 26 de agosto, antes de abordar el proyecto de Skelky, porque tenía una misión más concreta. Esta es una zona que ya había sido explorada anteriormente por un equipo americano. Estaban constatados en total 5 pecios y lo que se intentaba en esta campaña era relocalizarlos y documentarlos con nuevas técnicas. Para estos trabajos se hizo uso del RAW Arthur, que estaba más preparado para trabajar a grandes profundidades. Y las imágenes obtenidas son estas. De esos 5 pecios se consiguieron localizar 3 que se documentaron mediante el RAW Arthur, uno romano del siglo I, el Skelky F a 766 metros de profundidad, otro del siglo I antes de Cristo, el Skelky D, y si no me equivoco, el Skelky G, que también es del siglo I después de Cristo. Todos estaban a una profundidad de más de 750 metros. Imaginad la claridad que hay en el agua para que obtengamos estas imágenes. La misión fue un éxito rotundo y sigue siendo un ejemplo de colaboración internacional en la protección del patrimonio cultural subacuático. Es un proyecto del que se han presentado los resultados hace poquitos días, el 8 de junio, en la sede de París, y que va a tener continuación de cara al futuro. Bueno, yo tomo la palabra para, tal como lo decía al comienzo, culminar este apartado relativo a las campañas realizadas en una fecha reciente, para hablar de una en la que, como estuvo implicada Arqua a través de mi propia persona, creí más interesante que me correspondiese presentar a mí, así fuera de un modo muy somero, puesto que sus resultados realmente ya se han dado a conocer en otros medios de un modo bastante más extenso. Y aquí simplemente quería hacer mención a cómo se han, a instancias del Instituto de Patrimonio Cultural y de la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, se ha llevado a cabo una intensa actividad en diferentes pantanos españoles, que, como bien es conocido, son competencia estatal. Por lo cual, cuando en estos últimos años se ha asistido al enorme descenso de las aguas, se han ido llevando a cabo diferentes actividades encaminadas a proteger del expolio y a documentar los diferentes yacimientos que iban emergiendo de las aguas, iban reemergiendo. Son ciudades sumergidas, pues fueron la Atlántida, pero reales. Unas más recientes y otras más remotas. Quizá aquí
Por eso aquí hay como una confluencia. Realmente las campañas en Basas Valdepeñas, que es un caso muy destacado dentro de la provincia de Cáceres, eh, tienen ya cierta tradición. Y en las primeras estuvo implicado Arqua, por medio de la persona de Rocío Castillo, que estuvo haciendo algunas prospecciones, en este caso de la naturaleza subacuática, en el entorno de la antigua población de Talavera la Vieja, que era la aún más antigua población de Augustóbriga, una ciudad de origen romano, con una destacable monumentalidad. En aquel momento esta ciudad no había surgido de las aguas. Al año siguiente, cuando todavía formaba parte del equipo del Museo Nacional de Arte Romano, fue en colaboración de otro compañero, de José María Murciano, llamado por la Subdirección de Gestión y Coordinación y el IPC para ayudar en la documentación de unos vestigios que estaban siendo expoliados, concretamente de una villa, lo que pudimos identificar finalmente como una villa de origen romano, pero de muy larga tradición. Allí pudimos documentar una sepultura de época tardoantigua y también había varios silos sobre los que estuvimos realizando algunos trabajos de documentación. Pudimos incluso recuperar alguna estratigrafía original. Y, en fin, al año siguiente volví a coincidir en el proyecto, pero en esta ocasión ya como director de Aqua. Esta última campaña de 2022 consistía en la documentación de la ciudad de Augustóbriga, de diferentes elementos de la ciudad de Augustóbriga y la realización pues, de una campaña de sondeos geofísicos que estaban destinados a tratar de detectar, de determinar la localización de algunas estructuras de la ciudad antigua, de Augustóbriga. Aquí dejo una instantánea arriba a la izquierda, más bien de carácter emotivo, en la que se ve cómo rompen las olas del pantano, sobre el final de esa población que en la antigüedad moría de un modo abrupto sobre un pantano, sobre un barranco que se precipitaba a la corriente del río Tajo, y abajo se puede ver una recreación de esta la recreación ideal de cuál podría haber sido el aspecto de esta ciudad en el pasado. Pasando así a los proyectos en futuro, antes que nada me gustaría comentar que me gustaría distinguir lo que es la puesta en marcha de la actividad arqueológica propiamente dicha, puesto que por diferentes motivos, el cambio de dirección, la pandemia, ninguna de estas cosas, digamos, que ha propiciado el hecho de que se pueda retomar con facilidad un proyecto arqueológico liderado por la institución. Y es por eso que estamos adoptando una serie de actividades, a veces lentas, pero que esperamos que vayan viendo su fruto. Algunas de ellas ya de hecho han podido culminar, ya hemos visto su terminación y van sumándose a esa lista de ítems que necesitamos para poder ponernos a punto. Y como comentaba, en la puesta en marcha deberíamos contemplar la firma de convenios con la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es lo que nos posibilita la actualización de la carta arqueológica, el mantenimiento de los equipos. El medio subacuático es un medio con una elevada peligrosidad. Es muy importante tener los equipos al día, sobre todo aquellos que tienen que ver con las personas, con los buceadores. Estamos pendientes también del ingreso de personal que acaba de aprobarse. Ya tenemos confirmada la asignación de dos técnicos especialistas en restauración, pero de los que se preocupará que tengan experiencia subacuática, que tengan formación en buceo
para permitirnos realizar esa labor que junto a la de la arqueología es tan importante en el medio subacuático como es la de la conservación y la restauración. No olvidemos que en muchas ocasiones se prioriza la conservación in situ o que cuando se trata de extraer tenemos que hacerlo desde el origen. Y en última instancia, la formación. De hecho, aquí he querido poner esta imagen donde nos encontramos dos de los conferenciantes, Thierry y yo, junto a otros compañeros del ministerio que nos estamos actualmente formando en técnicas de buceo para formar un equipo de arqueólogos que podamos ser útiles ante de una intervención arqueológica y poder actuar en la misma de manera directa. Por otra parte, en lo que se refiere a la actividad arqueológica, aquí querría distinguir entre lo que es la colaboración en proyectos liderados por otras instituciones y la generación de proyectos propios. Aquí, por una parte, entre los proyectos exógenos, en aquellos que vamos a colaborar, entonces, digamos, son proyectos que son puestos en marcha por otras instituciones, son otras instituciones que se encargan de la dotación económica o los que tienen la potestad para ponerlos en marcha realmente. Tenemos varios confirmados, entre ellos se encontraría el de la Bloque, creo que se prepara otra campaña para este año, si no me equivoco. En la isla del Fraile también preveemos integrarnos próximamente en las actividades que puedan realizarse en el entorno de la isla. Mazarrón, este es el motivo por el cual no se encuentra hoy Rocío Castillo. Esto ya se encuentra, es una campaña que se encuentra ahora mismo en marcha. Se trata concretamente de los estudios previos sobre el precio que van a posibilitar y avalar su posible extracción futura. Se están tomando diferentes muestras, realizando ensayos de moldes y, en fin, también muy próximamente vamos a colaborar nuevamente en una campaña sobre diferentes pantanos. En este caso se ha abierto el marco de muchos pantanos en España y se va a intervenir sobre pantanos localizados en Andalucía y nuevamente en Extremadura, aunque en esta ocasión en la provincia de Badajoz, seguramente en el entorno de la Serena. Tenemos otros proyectos en estudio, por ejemplo, integrarnos también en los proyectos tan renombrados como el de Ferrer, el del SEC, junto a ellos también algunos que puedan desarrollarse en el futuro. Estos, como comenté anteriormente, la cuestión de los convenios con los pendientes, de la firma de convenios, algunos desarrollados en la isla de Formentera, la isla del Fraile. Y para terminar, y con relación a los proyectos propios que deseamos realizar, espero que en un futuro más inmediato posible, aquí he puesto estas imágenes que expresan bastante bien cuál es la idea. Vamos a empezar por lo indispensable, por aquello que debemos continuar con un carácter irrenunciable, como es la actualización de la Carta Arqueológica de la región de Murcia. De ahí la imagen que se encuentra arriba a la izquierda. El litoral murciano es muy extenso y sobre todo muy rico en patrimonio. Tenemos localizados una gran cantidad de pecios, pero tenemos que realizar los seguimientos sobre aquellos que tenemos en carta. Tenemos que inspeccionar aquellos de los que se nos ha aviso. Tenemos que también contrastar información que nos puede ser suministrada por otros agentes institucionales, como pueden ser
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la Armada. Y en fin, con esto ir completando nuestra propia carta arqueológica, cuyo destino básico es la protección del patrimonio, pero que también está, por supuesto, abierta a ese segundo interés, el enorme interés que es el interés científico. Y en relación a eso, pues he puesto esta otra instantánea aquí debajo, porque a medio plazo, con la debida financiación, nos gustaría cometer algún proyecto propio de intervención arqueológica sobre un lugar que, recordemos, la Convención de la UNESCO, digamos que insta a justificar por qué se realiza una intervención en un sitio. La motivación científica podría ser suficiente, pero es verdad que si al interés científico se aúna la cuestión de la conservación, demostrar que la conservación de un pecio en concreto se encuentra en juego, hace de ello un aval especial a la hora de determinar que un lugar puede ser excavado con calma en previsión de que en un futuro próximo pueda suceder algo. Y es por ello que, aunque aún no puedo concretar exactamente, puesto que no se encuentra en fase de estudio, el punto exacto al que me refiero, el precio exacto al que me refiero, en el entorno de la Villa Cartagena estamos valorando la realización de una intervención específica que la verdad que aúna estos dos elementos, su enorme potencial científico y, por supuesto, el, el posible riesgo para la conservación que manifestaría este pecio, a lo mejor no corto, pero sí a medio plazo. Y, en fin, una campaña que está prácticamente ya en marcha, en este caso, lo que son definidas como las aguas continentales, no dentro del ámbito marítimo, no olvidemos que este museo es un museo nacional de arqueología subacuática y lo subacuático supera lo marítimo, de ahí que se cambia alternativamente la definición. Y en esta ocasión ya estuvimos integrados en el pasado en un proyecto muy interesante localizado en el entorno de la antigua población de Caracas, la provincia de Guadalajara, y en colaboración con la Universidad de Cádiz. Es nuestro propósito realizar una serie de prospecciones geofísicas en el lecho del río para tratar de obtener información acerca del paleocauce, de la estructura de elementos en el fondo del cauce y verificar posibles hipótesis sobre su conexión con la ciudad, su conexión con la posible vía que debió de transcurrir por el entorno y vadear el río por el entorno, no sabemos qué encuentra o no, y en fin, determinar algunos hechos históricos que se ha sostenido que pudieran haber acontecido en el entorno de la antigua ciudad. Con esto queríamos expresaros nuestra gratitud por vuestra atención durante estos minutos y despedimos. Gracias. Gracias.